Aprovechando el stick LED que montamos en un vídeo anterior, os dejo por aquí el enlace por si no lo habéis visto, vamos a añadirle nuevas funcionalidades. Vamos a hacer que, aparte de los textos que se podía mostrar, unos de ellos eran programables, pues podamos también mostrar la hora y la temperatura. La temperatura es bastante sencillo, simplemente tendremos que añadir el chip DS18B20 y una resistencia, se puede montar por la parte de abajo, va conectado aquí al pin 1, y luego también como opcional, si quisiéramos poner el reloj, montaríamos el DS1302 en una placa adicional aparte con su batería y cristal de cuarzo. Si se montaran las dos piezas, aparecería la temperatura y la hora. En caso de que no se pusiera la hora, nos aparecería solamente la temperatura. Eso será en una de las presentaciones, en concreto será en la presentación primera, en la 1. Los sensores que vamos a utilizar son los mismos que utilizamos en el reloj de esfera rotante. Este es el chip de temperatura, el DS18B20, el montaje lo vamos a hacer igual, de hecho es el mismo microcontrolador y lo vamos a poner en los mismos pines. Y este es el chip de hora y fecha, lo que pasa que vamos a usar solamente la hora. Lo vamos a instalar exactamente también en los mismos pines que lo hicimos en el reloj. Este es el módulo que vamos a comprar completo, instalado ya con su zócalo, su batería de litio, el cristal de cuarzo y los dos condensadores, de forma que solo tendremos que conectar estos tres pines y los dos de alimentación, el de más 5 voltios y el de masa. Si quisiéramos programarlo, porque tendremos el problema a la hora de programarlo con el stick, porque para ver la programación necesitaríamos estar agitando la vara y sería bastante incómodo ajustarlo. Entonces lo podemos hacer de dos maneras, una conectando este módulo al reloj en caso de que lo tuviéramos, y la otra opción será hacerlo por el puerto serie. Aquí tenemos el esquema del stick LED tal cual se compra en el kit, con las modificaciones que le hicimos. Por una parte le pusimos la alimentación con una batería de litio de 3,7 voltios, la placa elevadora para que nos diera los 5 voltios y el módulo de carga. Esto lo montamos en el portapilas que llevaba aquí de 3 voltios. De esta forma conseguimos alimentar el módulo a 5 voltios con una tensión estabilizada. Mejoramos el brillo y mejora notablemente la visibilidad, sobre todo de día. Las modificaciones, pues como vimos, es quitar el portapilas y añadir este módulo, que lo poníamos en la parte de atrás. La modificación que le vamos a hacer ahora es estos dos añadidos. Estos pines iban sin conectar. Si vamos a utilizar ya el sensor de temperatura, simplemente tendremos que conectar el chip, este pin a masa, el central al pin 1 y una resistencia positivo de 10K con el pin de alimentación del DS18B20. Con esto ya tendríamos el sensor de temperatura. Si quisiéramos utilizarlo también para ver la hora, conectaríamos el módulo DS1302, que lo compramos en la placa ya montado, y conectaríamos los pines según lo tenemos aquí en la ilustración. Al 2, al 3, al 4, el pin de masa y el pin de positivo. En caso de que lo desconectáramos, porque lo podíamos poner con un zócalo para ponerlo y quitarlo, pues no nos mostraría nada más que la temperatura. Si lo tuviéramos insertado, veríamos alterno en la presentación primera la temperatura y la hora. La indicación es esta del diodo LED primero cuando nos está mostrando esta información. El resto de los mensajes lo mantendremos igual que lo vimos en el vídeo anterior. Aquí vemos el esquema interior del DS1302, que es el chip de fecha y hora. Incluye en su interior un sector RAM de 31×8 bits, o sea 31 bytes, el cual nos permite almacenar información. Esto ya lo vimos cuando vimos el reloj de esfera rotante. Lo destaco nuevamente porque dentro de esta memoria RAM vamos a almacenar un byte que nos va a dar el control para detectar cuando el chip está conectado. Entonces, si conectamos el módulo al stick y no lo programamos, no nos va a detectar que está conectado el chip de reloj. Hasta que no lo programemos, mediante la programación, si lo hacemos con el reloj de esfera rotante, ese byte nos lo va a meter y lo detectaría, y si no, si lo hiciéramos con el puerto serie, también se va a grabar ese byte en la memoria. Si desconectamos al módulo la batería, perderá la hora y con eso dejará de detectar otra vez el chip de reloj aunque lo tengamos conectado. Quiere decir que si lo conectamos y no detecta la hora, no quiere decir que esté averiado el módulo. Puede ser que no esté programado.
Para programarlo con el software, recordar que tenemos que conectar un interface a estos pines. Aquí tenemos las entradas-salidas en TTL. Tendríamos que conectar un interface RS2, Bluetooth, infrarrojo o lo que quisiéramos. El software lo actualizaré, la versión que hay ahora es la 1.04, será la 1.05 y cambia nada más que aparece este botón. En este botón nos va a aparecer la hora del PC. Es la hora que le vamos a enviar cada vez que le pulsemos. En el caso de que quisiéramos enviar una hora diferente a la del PC, la cambiaríamos en nuestro PC y ya nos aparecería en esta ventana. Simplemente luego pulsaríamos y ya actualizaríamos con esa hora el stick. Este es el esquema del reloj LED rotante. Vemos el microcontrolador que lleva exactamente el mismo, el AT89S52. Lo que vamos a hacer es utilizar el sensor de temperatura DS18B20, conectarlo al pin 1, vemos la resistencia positivo, el otro pin a masa, solo lleva un hilo de conexión con el micro, y el módulo de reloj, que esto lo vamos a comprar completo porque los venden las placas para Arduino y es más barato comprar el módulo completo montado con batería y todos los componentes que comprar los componentes sueltos. Y lo vamos a conectar a los pines 2, 3 y 4. Así usaremos el pin 1, el 2, el 3 y el 4. Como vemos en el otro esquema, el del stick LED, tenía los pines libres, del 1 al 5 inclusive. Vamos a utilizar los 4 primeros. Aquí lo tenemos al detalle, se ve la resistencia y el chip de temperatura. Simplemente montando el chip de temperatura y la resistencia, con eso ya mediríamos temperatura. Esto otro lo podemos poner de forma opcional, que sería para la conexión del módulo de reloj. He puesto el zócalo con los pines conectados, todos menos el cristal y la batería, están conectados al microcontrolador y de esta forma le haré un adaptador con un zócalo igual que el circuito integrado para poderlo programar tanto por el puerto serie a través del conector o a través del reloj, de esfera rotante. Lo vamos a ver de las dos maneras. Si se programa por el puerto serie no sería necesario montar el conector y se podría poner directamente, pero así es más cómodo porque se puede utilizar en caso de que se quiera o no. Aquí tenemos el módulo, según lo venden, en la bolsa. Lo vemos que viene con la batería, el conector y el chip ya montado. Lo que voy a hacer es un adaptador de estos pines al conector del zócalo. Aquí ya está el adaptador hecho, es un conector hembra en línea para conectarlo a estos bornes y un zócalo de 8 pines para poderlo conectar al reloj. Se puede conectar al reloj para programarlo o se podría conectar luego directamente al stick. Por debajo le he puesto un adhesivo con un poco de mullido para que se pegue en la placa. Con este conector lo podremos programar o conectarlo directamente luego al stick. Ya tenemos conectado el reloj, lo que pasa que está sin programar, entonces veremos que no lo detectará la placa. Lo conectamos, está la secuencia 16, es la versión. Ya nos pone la versión 2, sale el texto primero y el segundo. Son los dos textos programables. Estos textos mediante el software se pueden modificar. Son los que van a la memoria RAM. Si le damos una vez, función primera, y ya vemos que nos muestra la temperatura. Hace bastante calor, como podéis apreciar. Como vemos no cambia, nos está mostrando todo el rato la temperatura. La hora no la está detectando. Para eso la tendremos que programar. Un detalle es que la temperatura se lee cada vez que se enciende el diodo LED, es decir, se actualiza solamente cuando está parado. Si lo tenemos en la función primera y está parado, cada vez que está destellando está leyendo la temperatura. Cuando está en movimiento, para evitar fluctuaciones, no se hace la toma de lectura, porque si no haría interrupciones
y quedaría un efecto bastante feo. La hora sí la mostrará en tiempo real. Si vamos a otra función, a la siguiente, por ejemplo, tenemos los textos que teníamos antes, en la versión anterior. Vamos a programar el módulo de reloj con el reloj de esfera rotante. Una vez que esté insertado, hay que tener cuidado de no confundirse, ponerlo bien en su posición. Ya podemos encender el módulo de reloj. Aquí nos da la versión. Y está a 0 porque no está programado. Ahora entramos en programación y lo ponemos en hora. El segundo le vamos a poner como está, minuto 10. La hora, las 20. Y ya no haría falta nada más. Si quisiéramos programar la fecha y lo demás, podríamos hacerlo, pero no es necesario. Entonces ya lo podemos apagar y montarlo en el stick. Ahora ya lo podemos encender. Aquí nos saldría la versión, igual que antes. Y vamos a probar ahora ya a ver si nos sale la hora. Lo cambiamos y ya vemos que nos sale la hora. Se alterna la temperatura y la hora. Como vemos, la hora está modificándose los segundos en tiempo real.